Creo que cuando llegamos al Evangelio de Juan capítulo 15, todos nosotros nos deleitamos frente al inicio de este pasaje. Es que si nos ponemos a pensar que nosotros somos simplemente unas ramas y que para dar fruto lo que debemos hacer es permanecer inamovibles, pegados al Señor Jesucristo, y que Él dice que cuando nosotros hacemos eso, no solo es que llevamos mucho fruto, sino todo lo que pedimos según su palabra en oración, Él lo va a hacer. Es asombroso, en verdad es asombroso. Y el Señor no miente. ¿Quién no quiere aquello? Creo que todos nosotros queremos aquello. Claro que mientras el Señor Jesucristo va avanzando en la explicación de este Evangelio de Juan capítulo 15, sobre todo lo que es permanecer en Él, ya la tarea ya no se vuelve tan sencilla. Porque cuando el Señor llega al versículo 10, dice que si guardamos sus mandamientos, nosotros permanecemos en su amor. Bueno, sin embargo, sigue siendo de mucho ánimo pensar en ser bendecidos por el Señor, pensar en que estamos siendo limpiados continuamente por Él al guardar sus mandamientos, al cumplir sus mandamientos, al vivir sus mandamientos, porque eso es el significado de guardar. No es tomar su palabra y meterlo en un cajón escondido. No, tenga cuidado. Pero cuando llega al versículo 12, el Señor nos dice nuevamente un resumen de sus mandamientos. Y el resumen está en uno solo: que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Y claro que aquí ya se ponen las cosas difíciles. Porque ya no es solo mi relación vertical con Dios. Ya no es solo los mandamientos que yo puedo cumplirlos solos, como no robar, no mentir, no codiciar, porque eso depende de mí. Ahora ya viene un mandamiento que tiene que ver con nuestra relación horizontal, es decir, de nuestras relaciones interpersonales. Y dice que debemos amarnos unos a otros como Él nos ha amado. Y se vuelve más difícil. Es que, queridos hermanos, el permanecer en Jesús se escucha lindo. ¿Quién no quiere permanecer en Jesús? Todos. Da un descanso precioso. Pero guardar sus mandamientos, y el principal de ellos, amarnos unos a otros entre hermanos, ya no está tan sencillo. Sobre todo cuando hay por allí una persona con la cual realmente nosotros no somos muy afines. No es cierto, es verdad. Es que por más que tratemos de negar en esta iglesia, pero sabemos que en todo grupo que crece hay hermanos con los cuales encontramos cierta afinidad y nos caen bien. Pero siempre va a haber algunos hermanitos, al menos para nosotros, que nos resultan un tanto pedantes. O son pesaditos, decimos nosotros, o lo pensamos. Y amarnos a esos hermanos ya nos cuesta. Y sobre todo mientras nos conocemos. Porque ya conocemos nuestras debilidades, ya conocemos nuestras fallas, nuestras imperfecciones. Y ya nos cuesta. Y entonces, sin darnos cuenta de lo que queríamos, no solamente estar agarrados del Señor, sino abrazados de Él, como que ahora empezamos ya a querer soltarnos de Jesús. Y le decimos: Señor Jesucristo, estás abrazando muy fuerte, suéltame un poquito. Y empezamos a actuar por nuestra propia cuenta. Para nada tenemos el deseo de mostrar amor entre hermanos, sobre todo a ese grupito. ¿No es cierto? Pero llegando al versículo 18 se vuelve realmente difícil el tema. Amar y hacer el bien a quienes nos han hecho daño, y que sobre todo desde este versículo se enfoca en el mundo y la gente del mundo. Eso es difícil, extremadamente difícil. Bueno, quizás si el motivo por el cual me han hecho daño es porque yo también causé daño, está bien. Pero amar, buscar el bien de alguien que sin ninguna causa me odia, eso es cosa seria, hermanos.
Por ese motivo, y escuchen por favor con atención, por ese motivo, muchos de nosotros hemos tomado una de las peores decisiones de nuestra vida cristiana. Y esa decisión es decirle a Jesucristo: tú eres la vid, pero yo no soy tu rama, porque de ese me hago cargo yo. Y andamos por ahí en la vida cristiana sin dar fruto, sin permanecer en el Señor, sin que nuestras oraciones sean siquiera escuchadas, sin guardar sus mandamientos, sin amar a los hermanos, y llenos de amargura, llenos de odio, llenos de rencores, llenos de resentimiento con todo el mundo. ¿Se ha dado cuenta que el capítulo 15 del Evangelio de Juan es una advertencia y una enseñanza del Señor Jesucristo sobre este tema? La semana pasada vimos que el mundo nos aborrecerá, que el mundo nos perseguirá, pero en ningún lugar hemos visto que Jesús haya dicho que nosotros debemos aborrecer a las personas del mundo y perseguirlos a las personas del mundo para atropellarlos con nuestros vehículos y vengarnos en nuestras propias fuerzas. No, eso no está en ningún pasaje. Y eso es lo que vamos a ver esta mañana, queridos hermanos. El tema de esta mañana lo hemos titulado: cuando te odian sin causa. Abra su Biblia, Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos del 24 al 27, por favor. Encuéntrelo. Tome un bocado grande de aire por si le hace calor, para que no se duerma, y póngase de pie para leer la palabra del Señor. Encuéntrelo, por favor. Respire profundamente. Tome oxígeno. Pídale a Dios que no se quede adormecido durante el mensaje. Juan capítulo 15, 24 al 27, la palabra del Señor dice: si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecían. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Santo Espíritu de Dios, yo te pido, mi Señor, te ruego en el nombre de mi Salvador Jesucristo, que despiertes a nuestra congregación. Señor, hemos predicado durante más de 5 semanas este capítulo 15, y algunos aún no queremos permanecer en ti. Oh Señor, ten misericordia de nosotros y ayúdanos a ver en tu palabra el camino a seguir. En el nombre de Jesús recibe gloria. Amén y amén. Tomen asiento, por favor, queridos hermanos. La semana anterior vimos que desde el desde el verso 18 hasta el verso 25 se repetía 7 veces el verbo aborrecer y 2 veces el verbo perseguir. Habíamos mencionado también, podemos ver ahí en pantalla, que aborrecer es detestar, odiar, y que el diccionario de la lengua española dice que aborrecer es tener o pasar a tener aversión a una persona o cosa. Y aversión es rechazo, repugnancia, odio. Y vimos también, mis queridos hermanos y amigos, que el mundo y las personas del mundo, los que son del bando del mundo, aborrecen a Jesús, aborrecen al Padre de Jesús y aborrecen a los discípulos de Jesús. Y no es solamente que llegan a tener un rechazo por los cristianos, sino que han llegado a perseguirnos. Ustedes recordarán, los que estuvieron aquí la semana anterior, que decíamos que solo en nuestro vecino país, México, en la actualidad hay una gran persecución a los cristianos.
En la actualidad, no estamos hablando del pasado. México está en el puesto 34 de 50 de los países más perseguidos en el mundo a los cristianos. Pero, queridos hermanos, no encontré ningún versículo que diga que nosotros tenemos que aborrecer y detestar a las personas del mundo y que también tenemos que perseguirlo. Es más, cuando leíamos Gálatas 6:10, que está en la pantalla, dice: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien ¿a quién? Y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces, el apóstol Pablo en este pasaje dice: hagamos bien a todos. Ahí están incluidos todo el mundo, porque después excluye a los de la familia de la fe en el mismo versículo. Así que dice: hagamos bien a todos, pero mayormente a los que son de la familia de la fe. Y así actuó nuestro Señor Jesucristo en esta tierra. Ustedes recordarán que en una ocasión sus discípulos le dijeron: Señor, ¿quieres que ordenemos que caiga fuego del cielo sobre esos samaritanos que no le recibieron a Jesucristo? Y ustedes recordarán cómo el Señor les reprende y les dice: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y ahora continúa observando este pasaje, pues en él puede mirar implícitamente que aunque todas estas personas recibieron juicio divino de parte de Dios por incrédulos, el Señor estuvo hasta el último dispuesto a perdonarlos y buscando la salvación. Hasta el último. Mire el verso 24. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Observa este versículo 24 y compárelo con el versículo 22, que dice: si yo no hubiese venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. Hay una pequeña variación entre el 22 y el 24. El 22 dice: si yo no les hubiera hablado. Pero el 24 dice: si yo no hubiera hecho las obras, si yo no hubiera hecho entre ellos obras. Jesús no solo está apelando ahora a sus palabras, sino está apelando a sus hechos. Es decir, le está diciendo: no crean ya por mis palabras, crean por las obras que yo hice. Aunque ningún hombre enseñó como Jesús, decían los mismos fariseos, porque enseña como quien tiene autoridad. Pero está bien, no crean en las palabras de Jesús, crean en las obras de Jesús, en las obras que Él hizo. Nadie en toda la historia de la humanidad ha realizado esas obras. Y por favor recuerde algo importante, mis queridos hermanos: nadie, ningún hombre, ni los que le amaban ni los que le aborrecían, negaron las obras de Jesús, los milagros, las señales que Jesús realizó. Nadie las negó. Es decir, hubo testimonios de miles de personas que presenciaron todas sus obras y que fueron reales. ¿Cuál fue la diferencia? La diferencia es en que los fariseos, los saduceos, los escribas y los sacerdotes dijeron que Él hacía estas obras por Satanás. Esa es la diferencia. Y ese es el pecado por el cual Jesús les acusa en estos dos versículos. Por eso les dice: no tendrían pecado, tanto en el verso 22 como en el verso 24. Jesús no está diciendo que ellos eran libres de pecado, que nunca habían cometido ningún pecado. Está diciéndoles que no tendrían el pecado de haber rechazado a Dios mismo, porque ese fue el pecado de ellos. Le rechazaron a Dios, aunque le escucharon a Jesús y aunque vieron sus obras, le rechazaron. Y le aborrecieron, le odiaron, le detestaron. Y eso hacen también las personas que se burlan de nosotros, se burlan de nuestro Señor, le aborrecen al Señor. Muy bien, pero observa el versículo 25. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. No solo escucharon las enseñanzas de bondad de Jesucristo, ellos miraron las obras de Jesucristo, recibieron bendiciones, sanidades, milagros,
Y así, sin causa, le odiaron. Pero preste atención al versículo porque dice, para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. ¿A qué palabra se refirió el Señor Jesucristo? Se refirió a estos salmos que los va a ver en pantalla. Salmo 35, 19, 20. No se alegren de mí, dice David en este salmo, los que sin causa son mis enemigos, ni los que me aborrecen sin causa y guiñen el ojo, porque no hablan paz y contra los mansos de la tierra piensan palabras engañosas. Y observa el siguiente salmo 69:4. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. ¿Escuchó el salmo que leímos hoy a las 11 de la mañana? ¿Lo escuchó? ¿Lo escuchó o no? No lo escuchó. ¿Por qué no lo escuchó, hermano? Para los que no se han enterado, a las 11 de la mañana iniciamos leyendo un salmo. Y hoy leímos el Salmo 109, hermanos. Y estaba fuerte esa lectura. No estaba muy agradable, ¿o sí? ¿Sabe por qué? Porque es un salmo imprecatorio. En el Antiguo Testamento, dentro del grupo de los salmos, hay un grupo que se denomina salmos imprecatorios, que viene de imprecar, así los han llamado los estudiosos. E imprecar es proferir palabras con que se expresa el vivo deseo de que alguien sufra mal o daño. Eso es imprecar. ¿Y sabe qué es impactante? Que la Biblia no trata de ocultar el sentir del salmista. David se sentía mal. En sus luchas internas se refleja en lo que él escribe, en donde muestra un vivo deseo de que sus enemigos sufran un daño. Él quería eso. Pero tengo que hacer una aclaración importante respecto a los salmos imprecatorios. ¿Sabe por qué se caracterizan? Por ser una oración a Dios, pidiendo que sea Dios el que haga justicia. Y no es un argumento para yo hacer justicia por mis propios medios, bajo mi propio juicio, por mis propias manos. Es más, usted recordará que cuando David estuvo en la cueva con Saúl y le dijeron, ya el Señor le ha entregado en tus manos, él no le tocó. Eso es un salmo imprecatorio. Pero también debemos de considerar que el salmo imprecatorio tiene un contexto histórico, en el cual se pide a Dios que le libre de los enemigos. ¿Pero por qué en este contexto histórico? Porque si los enemigos llegaban y conquistaban el país, mataban al rey, violaban a sus mujeres y llevaban a sus hijos castrados como esclavos al otro país. Eso pasaba. Entonces la situación era grave, no era simplemente porque alguien habló mal de mí. Y un punto más, porque por si acaso a usted le gusta orar con los salmos imprecatorios, por si acaso. ¿No se da cuenta que en la época que se escribieron estos salmos imprecatorios, aún estaba bajo la ley? Y bajo la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Esa ley del talión que decía una justicia retributiva, es decir, tú tienes que pagar tus ofensas. Pero nuestro Señor y Salvador Jesucristo abolió esa ley. Él ya la abolió en el Nuevo Testamento. Y Él enseñó, mire lo siguiente que está ahí en la pantalla. Oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo, no resistáis ¿a quién? Al que es malo. Antes, a cualquiera que tiene la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomarte a ti prestado, no se lo rehuses. Y continúa y dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad ¿a quién? Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen,
y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Y continúa y les dice: porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros, ¿qué? Perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Así que no ore usted imprecatoriamente. No, eso no es correcto. Porque nuestro Señor Jesucristo no nos enseñó aquello. Más bien nos enseñó a orar de otra manera. Miren lo que dice Lucas, un versículo paralelo. A vosotros los que oís, os digo: amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen. ¿Y cómo debemos orar? ¿Y orar por quién? Oren por los que les calumnian. Muy bien, creo que estamos claros que cuando Jesús dijo: pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, sin causa me aborrecieron, no está diciendo oremos imprecatoriamente, sino está diciendo en estos dos salmos imprecatorios se cumplió la profecía de que sin causa me han aborrecido las personas. Observen nuevamente los salmos. Sin causa, ni de los que me aborrecen, sin causa. Y el siguiente: los que me aborrecen, sin causa. Eso se cumplió. Es que realmente no había ninguna causa para que le aborrezcan al Señor tanto. Jesús solo hizo el bien, sus enseñanzas llenas de bondad. Acabamos de ver una de ellas este rato. Sus obras fueron tantas, hermanos, que el apóstol Juan, usando una hipérbole, una exageración, dice en Juan 21:25: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Es que Jesús solo mostró bondad. Dio de comer a los hambrientos, dio agua a los sedientos, dio sanidad a los enfermos, dio libertad a los cautivos de demonios, resucitó a muertos. Fueron tantas sus buenas obras, y Juan dice: es que no puedo contar todo, porque ¿de dónde voy a sacar tantos libros para escribir todo lo que hizo? Y así le aborrecieron, y así le tuvieron aversión, repugnancia, rechazo, odio. Quizás sí le pudieron odiar porque el Señor, cuando les miraba, les sacaba a luz su pecado y les decía frontalmente. Pero mi hermano, mi querido hermano, mi muy amado hermano, ¿se da cuenta que Jesús nos está diciendo en este pasaje? Nos está diciendo, perdón, en este pasaje, que si Él fue objeto de un odio injusto, de odio sin causa, ¿qué es lo que nosotros debemos esperar como cristianos? Que la gente nos odie sin causa. Eso debemos esperar. Que la gente del mundo nos odie sin causa. No he oído una vez, no he oído dos, no he oído tres, no he oído cuatro, he oído muchas veces. Es que es injusto lo que me está sucediendo, pastor. Es injusto. No me pida que me quede callado. Muchas veces lo he escuchado. Es injusto lo que estoy viviendo. Todo, después de todo lo que he hecho, todo lo que he apoyado, todo lo que he dado, es injusto. Fue Jesús el que dijo: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Y conste que Él no tuvo pecado. Mientras que nosotros, si somos honestos, hemos participado activamente en multitud de nuestros problemas y conflictos actuales. ¿Le parece injusto lo que está viviendo? Entonces, suéltese del Señor. Y de lo que estaba tan abrazado y tan abrazada de Él, dígale: quítate, Señor, ya no voy a depender de ti, sino de mí mismo. Porque lo que estoy viviendo es injusto. Y esa persona tiene que pagar. ¿Sabe cuál va a ser la recompensa si usted hace eso? Por despreciar el abrazo de Jesús, de la vid misma, que no va a dar fruto. No hay oraciones contestadas. Hay pecado porque no guardamos sus mandamientos. No hay amor unos por otros.
más bien empieza a haber odio, rencor, ira, enojo, amargura. Y todo esto, ¿sabe por qué? Porque no confiamos en que Dios es juez justo y que cuando sí causa nos odia, Él nos va a defender y Él se va a hacer cargo de nuestro problema. No podemos confiar en eso. No tenemos fe en que Él puede ayudarnos. A mí siempre me ha encantado este versículo. Santiago 4, del 11 al 12. Está en la Nueva Traducción Viviente. Dice Santiago: amados hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Si se critican y se juzgan entre ustedes, ya hablamos críticas, ¿verdad? Entonces critican y juzgan la ley de Dios. Les corresponde, en cambio, obedecer la ley, no hacer la función de jueces. Solo Dios, quien ha dado la ley, es que ¿quién es el juez, hermano? Solamente Él tiene el poder para salvar o destruir. Entonces, ¿qué derecho tienes tú para juzgar a tu prójimo? ¿Por qué haces juicio? ¿Por qué te vengas? ¿Qué estás diciendo? ¿Que eres Dios? Eso está diciendo Santiago. ¿Estás pensando que eres Dios? Sin causa me aborrecieron, fueron las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Pero Él no levantó ni siquiera una oración imprecatoria. Más bien, en su momento de mayor dolor, ¿qué fue lo que dijo? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y si por esa vid que es Jesús corre esa savia, esa preciosa savia, yo me pregunto, ¿cómo por nuestras venas puede correr una savia distinta? Una savia que no muestra amor, que no guarda sus mandamientos, que no da fruto, que más bien busca venganza, busca herir a las personas que nos han ofendido. ¿Será que realmente ya al terminar este capítulo 15 nos damos cuenta que no estamos dependiendo de nuestro Señor Jesucristo? No estamos dependiendo. ¿Será que no nos interesa permanecer en Él? Meditémoslo, hermanos, y pasemos al siguiente punto, porque en el siguiente punto Jesús nos dice en dónde debemos encontrar el poder para soportar el ser odiado sin causa. Observe, versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Gramática, hermanos. Este versículo inicia con un conector adversativo, así se llama el conector adversativo, pero. ¿Por qué es un conector adversativo? Porque si decía la oración algo positivo, al decir pero será algo negativo, o viceversa. ¿Qué quiere decir? Porque él dice, pero cuando venga el Consolador. Quiere decir que aunque el mundo nos aborrezca sin causa, Jesús iba a mandarnos un Consolador, un Paráclitos, el que nos consuela, el que intercede por nosotros, el que es nuestro abogado. Eso es el Espíritu Santo. ¿Entienden lo que está diciendo? Ya ves, sí, el mundo te aborrece, sí, te aborrece el mundo y te van a hacer daño, pero te voy a mandar a alguien que te consuele, alguien que te ayude, alguien que sea tu abogado defensor, alguien que interceda por ti. Eso es lo que está diciendo. No es el Espíritu Santo una influencia, una fuerza, como dicen algunas personas. Es Dios mismo. Y parte de su ministerio en la actualidad del Espíritu Santo de Dios en su tercera persona es darnos aliento, hermanos, consolarnos, fortalecernos, interceder por nosotros con gemidos indecibles. Esa es su tarea. Pero ¿cómo vamos a recibir ese poder si ya nos soltamos de Cristo? Y el Señor Jesucristo dice, pero cuando venga el Consolador. Ahora la pregunta es, ¿ya vino o no vino? ¿Qué dicen, hermanos? Ya vino, ya está aquí con los creyentes. Y el Señor también le llama el Espíritu de verdad. ¿Por qué? Porque enseña la verdad
nos ilumina a nosotros con la verdad y nos recuerda siempre esa verdad. Y mire el versículo 27, porque dice: vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Notó al final del versículo 26, Jesús dijo que el Espíritu de verdad, ¿qué hará? Dará testimonio acerca de mí. ¿Cuál es la tarea del Espíritu Santo? ¿Hacer obra social? ¿Estar envuelto en política? No, hermanos, la tarea del Espíritu Santo no es ni siquiera tratar de solucionar los problemas que vivimos en este mundo. La obra del Espíritu Santo es dar testimonio acerca de Jesucristo. Esa es su tarea. Y al final del versículo 26 dice que Él da testimonio. Y el versículo 27 dice que ahora nosotros, los discípulos y los que estuvieron con Él en aquel tiempo desde el principio, tenían que dar testimonio de Cristo. ¿Qué significa esa palabra testimonio en el original, hermano? ¿De dónde viene? ¿Sabe de dónde viene? De mártir. Uno que da testimonio, ¿cómo? Mediante su muerte. O sea, no es como esos falsos testigos que contratan a hoy y que se vayan al jurado y dicen: sí, yo juro que voy a decir la verdad, y mienten. No, ahí daban testimonio. La gente les decía: si dices que Jesucristo es tu Señor, te vamos a matar. Jesucristo es mi Señor y yo doy testimonio de Él, te mueres. Eso es dar testimonio de Jesucristo. Eso hicieron los discípulos, o no lo hicieron. Eso lo hicieron. Y nosotros, y la iglesia, hermanos, ¿qué estamos haciendo en la actualidad? ¿Qué está haciendo esta iglesia, el camino en la actualidad? Primero, lo que buscamos es satisfacer nuestras propias necesidades materiales, económicas y de todos, nosotros primero. Y luego, como iglesia, como ya la conciencia dice: está siendo muy tacaño, está siendo bendecido, entonces ahora quiero hacer obra social. Yo voy a empezar a ayudar a los pobres. O si no, vamos a buscar dar consejo a la gente del mundo para que resuelvan sus problemas, y después de que resuelven un problema caen en otro más grande. Los cristianos nos dedicamos ahora a hacer campañas políticas. En las redes sociales pasamos defendiendo a nuestros candidatos, o pasamos peleando entre creyentes por diferencias doctrinales secundarias. ¿Se dan cuenta? Ahora vivimos un enfoque grande los creyentes de pasar estudiando y estudiando, y vivimos estudiando y todo el tiempo estudiando. Y ahora hay más carreras y más palabras cristianas, el coaching cristiano, la bioética, y seguimos estudiando. Pero de lo que debemos dar testimonio, ya ni siquiera nos acordamos. Ya ni siquiera nos acordamos. Ya no pasa por nuestra mente. ¿Saben qué dijo el apóstol Pablo? Esto dijo el apóstol Pablo. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, usó esa misma palabra. No fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Ese fue su testimonio. Ese fue su testimonio. ¿De qué tenemos que dar testimonio nosotros, hermanos? De Cristo y de este crucificado. De Cristo muriendo por nuestros pecados. De Cristo resucitando. De que si crees en Cristo tendrás vida eterna. Y si no, muerte eterna. Querida iglesia, el Espíritu Santo ya vino a nosotros. Y qué mal utilizado está siendo hoy. Lo han utilizado como si fuera un payaso para hacer payasadas en las iglesias. Lo han utilizado para decir y hablar de tantas cosas sobrenaturales. El otro día le veía hasta a un pastor que le tocaba a una señora que estaba pasada de peso: vas a perder peso. Yo te ordeno, pierde peso. O sea, lo hemos utilizado para las cosas más absurdas y ridículas. Pero Él vino a nosotros, para nosotros darnos testimonio de Cristo.
¿Y sabe qué quiere que hagamos nosotros, el Espíritu Santo, ahora? Que nosotros salgamos al mundo a testificar de Cristo. Aunque el mundo nos aborrezca sin causa. Allí se cumple todo el proceso de permanecer en Jesús, de permanecer en Cristo. Si usted no está dando fruto, no permanece en Él. Si usted no permanece en su palabra, no permanece en Él. Si usted no ama a su hermano, no permanece en Cristo. Si usted no comparte la palabra de Dios, aunque le aborrezcan, no está permaneciendo en Cristo. Está permaneciendo en Cristo. Hoy, cierre sus ojos, vamos a orar.